Vía Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Vía Pública. Mientras siguen los pronunciamientos por parte de la comunidad internacional a raíz de la crítica situación en Venezuela, en Chile ya hay voces de gobiernos que alertan de un impacto en la presión, incluso algunos hablan de ola migratoria desde ese país hacia el territorio nacional. Lo que hemos aprendido es que en el mundo globalizado más aún, pero este es un problema eminentemente venezolano, que duda cabe, ellos están lidiando con su crisis, pero esta no es exclusivamente la crisis de Venezuela. Mire usted la reacción de Brasil y Colombia, que son los países más grandes que tienen cerca, pero también hay otros más, Ecuador, Perú. Nosotros que estamos en el otro extremo del continente, tenemos un efecto evidente que vamos a ver con esta crisis política. En fin, por lo tanto, esta es una situación mundial, primero venezolana, que duda cabe. Mundial, sí, porque tiene efectos, pero latinoamericana de manera muy importante. Bueno, al respecto, la ministra del Interior, respecto a esta presión, eventual presión migratoria a Chile, la ministra del Interior, Carolina Toá, expresó su preocupación. Dijo, nos tenemos que preparar. Bueno, en el marco de esos preparativos, esta tarde los ministerios del Interior y Defensa sostuvieron una reunión con el Servicio Nacional de Migraciones, más policías, para evaluar medidas sobre control fronterizo. Sobre control fronterizo, entonces, está hoy día puesta parte de la energía política local. Este jueves, además, será el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien viajará hasta Colchane para trabajar con los equipos en terreno. El director de Migraciones, Luis Taller, fue consultado sobre la situación de migrantes venezolanos en Chile y sostuvo que, los que ya están en Chile, sostuvo que se ha autorizado la salida de personas venezolanas independiente de situación migratoria. Y si tenían un pasaporte vencido o no, van a poder salir. Chile no va a poner ningún obstáculo. Lo mismo no ocurriría con la entrada. Ahí Chile tiene un desafío pendiente de hacerlo distinto a cómo se ha hecho en los últimos años. Distinto porque, por lo pronto, todos sabemos, sin hacer distingo de nacionalidades, sin prejuzgar quiénes son las personas que entran, porque sabemos que ha entrado gente estupenda que ha colaborado mucho en nuestro país, pero lo que es una opinión transversal es que fue muy poco regulada, un poquito, para no usar palabras tanto chilenismo, un poquito despelotada, como que nadie sabía cuántos, dónde, por dónde, ni quién, qué cosa se podía, qué cosa no se... Y entonces, claro, hay algunos que dijeron, Chile tiene incentivos desde el punto de vista de la acogida que Chile dice tener. Y entonces, claro, mucha gente vino. Además que Chile es un país que, lo sabemos, respecto de la región, presenta oportunidades de trabajo, estabilidad económica, más tranquilidad. Era un país con muchísimos mejores índices hace unos años de seguridad que en los últimos años. Por lo tanto, Chile, por lejos que quede, siempre ha sido un país muy atractivo. Ahí todo eso hace que hoy día, entonces, frente a este impulso que se produce por la crisis venezolana, sería muy irresponsable que las autoridades no tomaran medidas anticipatorias. Y en eso están, y eso ha anunciado el gobierno. Vamos a la mesa de conversación. Y lo convidamos cada cierto tiempo a conversar, lamentablemente casi siempre para eventuales crisis o cosas tironeadas o dificultades. Esta vez probablemente es la crisis más compleja el último tiempo, que nos ha tocado conversar con Gilberto Baranda, que es doctor en estudios latinoamericanos y académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Gilberto, como siempre, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, Matías. Esta es la crisis latinoamericana, de las últimas crisis latinoamericanas más importantes que hemos revisado, ¿no? Sí, por lo mismo que decías, tenemos un neologismo en los estudios internacionales que es una crisis interméstica, porque es doméstica, pero a la vez internacional. Tal como decía, los países de la región están también siendo de alguna manera alcanzados a través de una migración sin precedentes hacia el sur.
Colombia casi 3 millones, Perú 1,5 millones y Ecuador y Chile que deben estar cerca de los 800.000, 1 millón. Exactamente. Brasil tiene también que... Brasil tiene una cantidad importante y Argentina se agrega. Ahora, y Estados Unidos tiene muy grande y muy creciente, lo que pasa es que cuesta más. Aunque ciertamente, después de los acuerdos de Barbados que desembocaron en este proceso electoral del cual hablaremos, también hubo algunos regresos, algunos retornos importantes. Más contundentes me parece que en otros lugares de la región. Y de cualquier forma se trata de una crisis que está alcanzando de diversas formas a la región y ciertamente tiene su centro en la Venezuela misma, ¿no? Que tal como dices, probablemente ahí es donde se tiene que resolver en primer lugar el problema. Han pasado ya 2 días completos, del domingo en la noche, al lunes, al martes, 3 días en realidad, hoy es miércoles en la noche, y no hay visos de solución, más bien lo que uno puede percibir, y cada uno de nosotros conversa con muchos colegas, amigos, conocidos que conocen o que están allá, con la facilidad de las comunicaciones, y se ve que se polarizan más las posiciones, Maduro aprieta más el puño, la comunidad internacional trata de hacer cosas, no resulta del todo, lo que pasó en la OEA hoy día, que me gustaría que lo comentaras, y la oposición, no sé qué más le queda, ofrece las actas, dice tengo los datos, pero parece que nadie escucha. O sea, afuera sí, pero en el gobierno de Venezuela nadie escucha, lo importante que es tener las actas para contar bien los votos. Hay algunas tácticas dilatorias también del gobierno respecto a que concurre el propio Maduro al Tribunal Superior, a la sala electoral, precisamente para pedir una auditoría, que es entendido como un mecanismo dilatorio, ¿no? Para de alguna manera ir ganando tiempo. Un tiempo que va desgastando precisamente a la movilización, una movilización que el día lunes fue muy estridente, pero que con el paso de los días puede irse suavizando. Más allá de que hay varios muertos, más de una decena, Human Rights Watch dice que 20. Y ciertamente en el caso de la oposición, pues lo que han hecho es mostrarnos las actas que recabaron precisamente conseguidas con los testigos, los apoderados de mesa, donde se ve que es un resultado completamente distinto al ofrecido. 66-30 en favor de González. Lo dobló. Con el 81,5% de los votos contabilizados esta tarde. Es decir, ya ni siquiera lo que queda podría cambiar ese resultado. Ahora, lo que se pide básicamente es transparentar las actas que tiene el Consejo Nacional Electoral, pero uno ya piensa que después de tanto tiempo se pueden llegar a adulterar. Definitivamente, lo que nosotros vimos en esta declaración del día, ya el día 29 en la madrugada, nos ofrecieron los resultados, pero no hay ningún ni un acta, nada que pueda ser desagregado, ni un dato donde podamos ver el recuento por centro de votación, por región, por género, etcétera. No hay nada de eso, es decir, nada que puede ser verificado. Ese es el problema. La verificabilidad de los datos no existe. Y se hacen oídos sordos, entonces es muy complejo. La oposición tuvo un plan B, que era mostrar las actas, pero se va quedando ya con menos opciones. Ese plan B fue muy sigilosamente preparado, con toda la tecnología disponible y todos los sistemas de cómputo, creo que más de uno, creo que eran 2 cómputos paralelos por si pasaba esto. Fue exitoso, más de 1 millón de testigos o apoderados de mesa repartidos por Venezuela. Es decir, les funcionó todo a la oposición, pero aparentemente no les sirvió de nada. O poco, les ha servido de poco, vamos hasta acá poco. Más allá de lo que pasa afuera, tal como dices. Ciertamente, esto significa que se pusieron en el caso de alguna maniobra en este sentido, que era una posibilidad. Cuando uno hablaba con analistas, decían francamente que podía ocurrir un desconocimiento o de alguna manera un cambio en las actas. Había muchas posibilidades, pero todos, en general, los analistas más avesados estaban de acuerdo que era muy difícil que el madurismo se viniera a salir del poder, porque es una cuestión de sobrevivencia. Porque no se imaginan si no fuera el poder, dentro del poder, porque fuera significa
para ellos que pueden ser juzgados y eventualmente penas. Hay casos abiertos en los tribunales internacionales por casos de derechos humanos en contra de los líderes de este régimen. Por eso es que la negociación, y uno cuando habla también, que me imagino que has hablado, en general te dicen que existió, que fue tras bambalinas, una negociación para dar algunas garantías. Está el acuerdo del 24 de julio firmado por María Corina Machado y por González Urrutia diciendo nosotros ofrecemos acuerdos, consensos, construcción de acuerdos, democracia de acuerdos y todo en el marco de la Constitución de 1999, etcétera. Uno sospecharía que hubo alguna posibilidad de diálogo precisamente para ofrecer garantías, porque sabemos que este tipo de gobierno no se va con un acto electoral. Yo creo que ahí los medios y también la gente, los observadores, un poco hubo una inflación de las expectativas, de que esto podía cambiar, pero por la naturaleza del régimen de Maduro no depende solo de los votos. Quién sabe, aquí opera el dicho, o puede operar el dicho, el nadie sabe para quién trabaja, porque tanta expectativa generada por la oposición, tanta encuesta del 70 o 30 o 60, 30, hasta 40 puntos de ventaja decían tener. Las cifras parece que tenían razón, que a última hora, por lo que vimos, datos públicos, el régimen de Maduro tipo jueves o viernes empezó a apretar la mano y se notó en que expulsó de manera indiscriminada a todo veedor que no fuera exactamente matriculado con el régimen. Incluyendo el expresidente argentino. Él te iba a nombrar. Un amigo de siempre de Maduro, Alberto Fernández. Afín. Lo que dijo, pero sí, lo que dijo en su momento fue, antes de viajar, el que pierda va a tener que reconocer la derrota. Lo llamaron y le dijeron, ¿sabe qué? No venga. ¿Para qué decir los senadores chilenos y en todas partes del mundo? Entonces, eso nos debió haber hecho pensar, esto viene mal aspectado, antes de la elección. Bueno, y poco antes de los resultados también Elvis Amoroso, el director del Consejo Nacional Electoral, el que está a cargo, también pidió que hubiese un compromiso de todas las candidaturas para reconocer los resultados, pero así de simple, sin ofrecer de alguna manera otro tipo de garantía. Había una serie de indicios que daban cuenta de cierto nerviosismo, de que realmente las encuestas podían tener algo de razón para el oficialismo. Pero la inflación de la expectativa fue superior. La verdad es que muchos esperaban un triunfo y un reconocimiento, y eso no fue. Y la verdad es bien difícil que sea. Es triste decirlo, pero no es fácil. La reacción de los países vecinos. El primero en reaccionar, y que hasta ahora los hechos le han dado la razón completa, es el presidente Boric. Minutos después de conocido las cifras por todo, un tuit muy clarito que Chile no va a reconocer ningún resultado sin que sea verificable. Algo así. Sí. Y eso ha terminado siendo un dogma que no ha fallado, porque lo piden todos, desde Estados Unidos, Biden, hasta Lula. Petro, que debe ser muy afín ideológicamente con Maduro, también pide cifras, también pide... y Lula también. El mensaje fue mucho más largo, el de fue Petro, muy largo, porque sí lo leí. es su estilo. Pero lo primero es decidido respecto a pedir la transparentación de los datos, que es lo que no ocurre. Ahora, personalmente, a veces me quedo con la duda, porque así como acá se dice que varios políticos de todos los sectores dan voltereta, se dice, ¿no? Sí. Es inexplicable que él diga eso y hoy día su embajador en la Organización de Estados Americanos se haya propiciado la abstención. Entonces uno dice, bueno, acá hay dos posibilidades. O no está diciendo una cosa y piensa otra, o está en algún tipo de diálogo soterrado, tras bambalinas, para de alguna manera llegar a algún tipo de acuerdo de reconocimiento, de transparentación de datos. Pero Brasil pasa lo mismo. Sí. Brasil y Colombia dijeron que dejaban a la espera su reconocimiento hasta conocer las actas, pero cuando fuimos hoy día en la tarde en la OEA, justamente se pidió que todos se manifestaran pidiendo eso mismo, se abstuvieron, o sea, no fueron capaces con su voto de solventar lo que habían dicho en su discurso. La resolución estuvo cerca de pasar, porque fueron 17 votos a favor, incluyendo el de Chile, de una resolución que dice un par de cosas, las más importantes, que reconoce lo multitudinario del acto electoral del domingo, pero además que es importante transparentar los datos. Y
17 votos a favor, 11 abstenciones y 5 estados que no concurrieron con representantes, como México. México. En general la idea que circula es que particularmente Brasil y México, que no estaba, operaron para de alguna manera traer votos a la abstención, al menos a la abstención, cosa que resultó, porque con 18 votos, uno más de los que hubo, eso habría resultado. Ahora, ¿qué hubiese pasado si pasaba esa...? Es un indicador, porque ciertamente estamos en un momento en que no muy boyante para los organismos multilaterales, y varios son ingrávidos, no tienen realmente una gravitación muy importante en los distintos gobiernos, pero son señales importantes. Ahora, en el caso de la OEA hay que recordar que Venezuela se retiró por ahí por el 2019, entonces tampoco estaba, eso hay que ser bien claro. ¿Bolivia estaba? Bolivia fue de uno de los votos de abstención. Abstención. Sí, uno de los 11. Está también no es fundación, la Carter, se llama se me va el nombre, no es agencia, ya me voy a acordar, que es la garantía de los votos incluso para el chavismo durante todos sus 20 y tantos años. Lo recibieron la semana pasada, diciéndole, bueno, ellos pueden entrar porque ellos nos dan garantías. Se han ido de Venezuela y han dicho que el proceso definitivamente no fue democrático. ¿Importa algo eso? Bueno, el Centro Carter fue crucial en la desactivación de la crisis, la primera importante del 2002, la que vivió el mismo Hugo Rafael Chávez Frías cuando hubo un intento de golpe de Estado y posteriormente una serie de movilizaciones, PDVSA también deteniendo la producción de petróleo por parte de ejecutivos y algunos dicen operadores. Hubo todo un proceso de negociación que tuvo al Centro Carter y a la OEA, a la OEA en esa época, para llegar a un acuerdo que culminó en 2004 con un referendo revocatorio que al final fue rechazado y Chávez se confirmó. Eso fue, yo diría, el momento crucial del Centro Carter. Posteriormente ha tenido algún grado de observación, pero ese es el que todos recuerdan. Y ciertamente el haber dicho que no hay credenciales para este tipo de evento electoral, credenciales democráticas, que no cuenta con todos los estándares que se requieren, es un elemento bien importante que hay que tomar en cuenta. Ahora, si los medimos en términos de si esto mueve al gobierno, pues no, porque la variable es que ellos buscan sobrevivir. Es una cuestión de supervivencia. ¿Es la cubanización de Venezuela definitiva? Yo creo que hace un tiempo ya importante, incluso antes de la muerte de Chávez, que la influencia de Cuba es bien importante en servicios de inteligencia, en la cuestión médica, pero en lo político uno entendería que las coordenadas son un poco distintas a las de Venezuela. Déjame decirte el caso del Partido Comunista de Venezuela, que tiene una posición... No votó por González Urrutia, sino que se cuadró, por decirlo de alguna manera, con Márquez, con otro de los candidatos. Pero ahora también ha sacado unos tuits diciendo que es importante transparentar los datos. Sí, e incluso ese aliado fundamental de lo que fue la Revolución Bolivariana tiene otra posición. Yo me refería a la comunización, no a que se vayan mimetizando ideológicamente con los procesos, sino que en la eternización. Son 60 años, desde el 59 a la fecha, y ya da lo mismo que en arriba, sino que ya es un sistema y una población que puede levantarse más o menos tiempo, pero que hace ruido un rato y sigue funcionando exactamente igual, como un buque que no logra cambiar su trayecto. Empieza a tomar velocidad crucero esta dictadura, aparentemente, ¿no? Sí, la verdad es que la eternización y las permanentes reelecciones me parece evidente. Por lo demás, uno puede ver algunas fisuras, no muy importantes, pero algunas grietas respecto a algunos políticos del madurismo que en algún momento quisieron jugar un rol protagónico y son expulsados. Hay alguno que está detenido, porque no se tolera de que haya una posibilidad de reemplazo de este líder supremo, lo voy a decir de esa manera, que es Maduro, ¿no? ¿Y la posición de Chile en el concierto latinoamericano? ¿Cómo queda el presidente Boric? Alguien decía una frase que es muy chilena, puede ser muy coloquial e incluso, no sé si, pero muy gráfica. Quedamos
el país como un poquito como calcetín guacho, eso que no sabes dónde ni con quién, porque no eran los de acá ni los de allá. Tiene una postura clara, que la han seguido todos, pero sí todo con quién se alía. Fue pionero, ¿eh? Es uno de los primeros que... Minutos después. La verdad es que yo he recibido algunos mensajes de personas en Alemania, en España, en Argentina, destacando eso. Y muy impresionado con la valentía del presidente Boric, que a mí me parece que operó desde la ética de la convicción Claro. en este punto. Eso, sin lugar a dudas, va a tener, le significa algunos costos, pero yo entiendo que lo más importante es seguir el camino de lo que dicta la conciencia. ¿Tiene el costos tema para Chile? ¿Tiene costos en el concierto latinoamericano? Evidentemente va a significar que algunos de los países que podían ser más afines pueden tener en algún momento algún resquemor, pero la diplomacia se encargará de ir de alguna manera manejando esas fricciones. En un poco tiempo más vamos a recibir una visita bien importante, que es la del presidente Lula. Y yo pienso que un poco que se puede dar a propósito de las posturas frente a la crisis venezolana, donde están más allá de algunas ideas en común, han tomado posiciones a veces un tanto distintas, con matices al menos. De cualquier forma, el tema de Venezuela es incómodo para el gobierno de Chile. Eso es incómodo porque le abre un flanco interno, que es el flanco de la discusión de la propia coalición, donde hay más de un punto de vista. Pero además es incómodo porque cualquier cosa que se diga es respondido de una manera soez por parte de las autoridades venezolanas. O sea, es una represalia más que una respuesta. Bueno, y la represalia más contundente fue que es castigado con la expulsión o el pedido de que salgan los diplomáticos de Chile en Venezuela, así como otros 6 países. Fueron 7, no solamente Chile, pero Chile también está entre los castigados. Entonces, pero los otros 6 habían emitido un juicio antes de conocer los resultados. Sí, es Costa verdad. Rica, Panamá, Perú, Argentina, ayúdame con los otros, se me van, habían hecho una acusación de fraude cuando todavía no conocíamos del fraude. Sí. El presidente Boric fue minutos después, Sí. con los datos conocidos. Y en ese sentido, estos países, estos 7 países donde también está Perú, donde también está República Dominicana, bueno, tomaron una decisión que también puede tener matices, pero que es básicamente exigir la transparentación de los datos, que me parece crucial. Hay algunos matices, porque Perú ya está pensando o más que pensando, ha decidido reconocer a González Urrutia como presidente electo, que a mí me parece que después de la experiencia que hubo con el caso del presidente responsable, el presidente interino Guaidó, que no dio resultado. Claro, de hecho, hoy día Maduro hablaba del Guaidó 2. Bueno, a la luz de esa experiencia, yo creo que hay que ser cauto. Presidente encargado se llama. Sí, pero fue un conflicto por competencia y el que tenía realmente el poder interno era Maduro. Fue una apuesta bien arriesgada que no salió bien, tengo que decirlo bien claro, no salió bien, y por lo tanto yo creo que de la experiencia hay que aprender, y en ese sentido creo que es importante ser bien claro, exigir lo que hay que exigir, y los reconocimientos a otros gobiernos, eso hay que tomárselo con calma, ¿no? Hay que ser comedido en eso. Y si no pasa nada y pasa el tiempo y llega un momento en que Chile va a tener que aceptar el resultado, porque la palabra está escrita del presidente: no reconoceremos a ningún gobierno o algo así mientras no haya comprobación de los resultados. No prejuzga, no le pone nombre propio, sencillamente díganme, es como cuando uno dice quiero probar un determinado plato, bueno, primero pruébelo, después diga si le gusta o no, pero lo otro es prejuzgar. Sí. Este proceso, esta crisis, podría estar arrancando aun cuando hay señales de que amaina en algunos sentidos. Cuando digo amaina es que las protestas pueden a lo mejor ir desactivándose. Vamos a ver. Hemos tenido un lunes muy, muy complejo. Pero recordemos que el día de la juramentación por un nuevo periodo es el 10 de enero. Queda algún tiempo. El tema es cuándo van a mostrar las actas. Si se toma mucho tiempo, pueden mostrar actas adulteradas. Son electrónicas, es difícil, pero no imposible intervenirlas. Esto va a ser una disputa bien compleja. Yo pienso que van a haber negociaciones que tal vez no las conozcamos al detalle. Yo hoy día mismo pensaba frente a la OEA, ¿no será que Colombia y Brasil están articulando algún tipo de aveniencia entre gobierno y oposición y venezolana, ¿no? Y de lograr algunos consensos? No lo sé, estoy
ficcionando, estoy especulando. Corina Machado, en una locución de ayer en la tarde, dijo una frase que a mí me quedó marcada. Dijo, no se negocian los resultados. Dijo, se puede renegociar eventualmente una transición pacífica. Exacto. Se puede negociar todo menos los resultados. Me parece que eso es lo correcto. Y bueno, y la transición pacífica habla de una transición pactada o ruptura pactada muy semejante a la que algunos vimos en algún momento. En nuestro país. En nuestro país, donde recordaremos que hubo una justicia muy limitada, donde no podía entrar de alguna manera frente a algunos militares en profundidad, y al mismo tiempo habían enclaves, espacios reservados para... En la Constitución. Exactamente, era constitucional. Y muchas otras medidas como no revisar las privatizaciones. O sea, había garantías para el régimen que salía. Absolutamente. De alguna manera había garantías para los que se retiraban del poder. Y yo me imagino que la única solución es hacer algo relativamente similar, porque lo otro es pensar que la población asuma y se sacrifique en forma multitudinaria, pero eso, además de un costo para el gobierno que reprime, que es lo que al final lo hace caer, significa muchas muertes, que es lo que yo no quisiera. Si esto, al fondo, lo ideal sería regresarlo al cauce institucional. Y me parece que el gobierno de Chile está apostando a eso, que regrese al cauce institucional. Sería un gran logro del presidente Boric, porque ha encabezado una postura bien clara, bien decidida y muy defendible, porque no se aparta de la legalidad. A pesar de que puede tener algunos desencuentros con precisamente algunos de los mandatarios de los que es más afín. Gilberto Aranda, doctor en estudios latinoamericanos, académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Gracias por estar aquí, como siempre. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Si no puedes tener el control total de tu empresa desde cualquier parte y en línea, Kame ERP es para ti. Facturación electrónica, integración en bancos, flujos de caja, remuneraciones, todo en un solo lugar y mucho más, desde 12 UF al año. Toda la info en kame.cl o en comercial@kame.cl. Pausa y volvemos. Protéjase de la delincuencia con Tepillé, vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa. Alarmas Tepillé con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Y las últimas horas hemos recibido bastantes cifras macro que nos permiten orientarnos como un GPS general de la economía de nuestro país. Y para eso está con nosotros Alejandro Weber, que es decano de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad de San Sebastián. Alejandro, buenas noches y gracias por estar con nosotros aquí hoy día. Hola Matías, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar. Cifras varias. A ver, tuvimos reunión de política monetaria, la TPM que se llama, que el Banco Central, todos esperaban que pudiera bajar un poquitito la tasa. No, por ahora la mantiene. Las razones las vamos a conocer mañana probablemente, porque hay un desfase. Tuvimos hoy día desempleo, un poquito a la baja. Nos vas a explicar por qué. Tuvimos expectativa un poquito a la baja de crecimiento para este año de parte del ministro de Hacienda. Muy chiquitita, pero al menos dice, no, vamos a bajar un poquitito. Y expectativas de inflación un poquitito más al alza. Hay un cóctel de cosas. ¿Cómo lo ordenamos? Para entender el panorama de hoy. Hoy día fue un día súper noticioso en términos económicos. Tuvimos información del Banco Central, del Ministerio de Hacienda y del INE. Tres actores súper importantes de nuestro sistema económico. ¿Y qué nos muestra primero el Ministerio de Hacienda, Matías? El Ministerio de Hacienda hace trimestralmente el informe de finanzas públicas, que es una especie de balance de cómo está la situación de las arcas fiscales y que además hace proyecciones respecto de los ingresos, de los gastos y del crecimiento de la economía. Y tenemos dos malas noticias, diría yo, tres malas noticias. La primera es que el Ministerio de Hacienda había dicho, mire, este año vamos a tener un crecimiento del 2,7%. Ahora retrocede y llegamos a 2,6%. Luego dijo, vamos a tener mayor inflación, que va a estar por sobre el 4%, que es consistente con lo que ya nos había dicho el Banco Central de 4,2% al cierre de este año. Para los 12 meses del 24. Para los 12 meses del 24. Es decir, la cuenta final va a ser, vamos a haber acumulado 4,2% de incremento en el costo de vida. Y finalmente el Ministerio de Hacienda nos dice algo que es igualmente preocupante, y se sabe que yo había proyectado cierta cantidad de ingresos para el Estado y esos ingresos van a ser menos. ¿Por qué? Porque como la economía va a crecer menos, especialmente el PIB no minero,
entonces vamos a tener una contracción de cerca de 800 millones de dólares menos. ¿Qué significa eso? Que vamos a llegar a un déficit efectivo del 1,9% del PIB y déficit estructural del 2,2%. Es decir, estamos gastando más de los ingresos que tiene nuestro país, lo que suele ser en general una tónica en los últimos años, Matías. Y desempleo también, 8,3% la tasa de desocupación para nuestro país en el trimestre abril, mayo, junio. ¿Qué te indica eso? ¿Por qué se da ese 8,3%? ¿Cómo se esperaba? ¿Es lo esperable para esta época del año, para este tiempo que estamos viviendo? Sí, la verdad es que hoy día tenemos una crisis que yo llamaría profunda en el mercado laboral. David Bravo ha sido muy consistente con eso y él habla de una emergencia laboral no declarada. Una emergencia porque es una situación bien crítica y no declarada porque parece ser que no le estamos tomando el peso a esta situación. ¿Cómo nos encontramos hoy día? 8,3% de desocupación. Si nosotros nos comparamos con los datos prepandemia, antes de la pandemia en nuestro país teníamos un desempleo en torno al 7%. Aumentamos mucho y nos hemos mantenido lamentablemente en estas cifras en los últimos meses. Es el mismo resultado que tuvimos el trimestre móvil anterior, pese a que caímos un poquito en torno cuando hacemos la medida completa en los 12 meses. Pero esto se comporta distinto entre hombres y mujeres y ese es otro dato que es preocupante, porque mientras el desempleo en los hombres es del 7,9%, en las mujeres es del 9%. Y cuando uno mira por dónde crece el empleo, es decir, qué tipo de empleo estamos creando, lamentablemente el empleo que más creamos hoy día es empleo público, no es empleo en el sector privado. ¿Y qué nos muestra eso? Que mientras el empleo en los últimos años en el sector privado ha crecido a una tasa más o menos del 9% en los últimos 10 años, en el sector público ha crecido un 52%, es decir, 5 veces más que el empleo privado. Eso es una mala noticia. Y por el otro lado, Matías, estamos llegando a una informalidad del 28,2%, que significa que tenemos 2,6 millones de personas en informalidad. Si sumamos el desempleo, más la informalidad, más el déficit de ocupación, es decir, las personas en edad de trabajar que debieran estar trabajando y no lo están, llegamos en total a 4 millones de personas que están hoy día en precariedad laboral, porque no tienen pega, porque son informales o porque perdieron la esperanza de encontrar un trabajo. El cóctel no es, bueno, el cóctel de un país que está con problemas económicos, lo sabemos, lo sabíamos Sí. desde el año pasado, que este sería un año bien difícil. Pero ¿qué se ve al final de este túnel con cifras enrarecidas, malas, inflaciones al alza, crecimiento un poquitito chantado? Sí. ¿Qué se ve al final? Mira, miremos el periodo de gobierno, ¿no? Que en general nos sirve para ilustrar cómo va a estar la cosa y cómo han sido los gobiernos en general. Si se cumplen las proyecciones del Banco Central y del propio Ministerio de Hacienda, el gobierno del presidente Boric va a tener el triste récord, y eso a nadie le gusta, porque finalmente quienes más sufren son los sectores más vulnerables y la clase media, de tener el crecimiento económico promedio más bajo desde el retorno a la democracia, por debajo del 2%. Eso es peor incluso que el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, que alcanzó un promedio del 2,1%, y va a tener el costo de vida acumulado mayor, con un 26% de incremento en el costo de vida en estos 4 años. Eso, por cierto, que es una muy mala noticia y la tenemos que sumar, Matías, a las proyecciones de mediano plazo, que muestran que nuestro país no va a crecer más del 2,5%. Eso es muy poquito para una economía que lucha por salir de una situación difícil. Miremos lo que pasó el año 2023. El año 2023 tuvimos crecimiento cero, 0,2%. Pero si uno mira el PIB per cápita, que es tomar el total de bienes y servicios que genera la economía y la dividimos por la cantidad de comensales, ese PIB per cápita cayó el año pasado un 0,45%. La última vez que el PIB per cápita en Chile creció de manera consistente, en torno al 4,8-5%, fue el periodo 2010-2013. Si esta economía enferma hace un buen rato por distintas razones, endógenas o exógenas, entrar a un pabellón o a una junta médica, tú como economista, como subsecretario, que con todas las radiografías y todos los exámenes que se han expuesto, números entregados por organismos oficiales, ¿qué tratamiento se te ocurre a ti que pudiera empezar a aplicarse para sacarlo? Sí, es una buena pregunta. Yo creo que hoy día, Matías, estamos en la UCI, estamos en una situación crítica, pero podemos recuperarnos. La pregunta es cómo nos recuperamos, porque
es verdad que estamos llenos de diagnósticos, ¿no? Y hacer los análisis post-mortem parece más o menos sencillo. La pregunta es cómo salimos adelante. Y tenemos algunas luces que nos pueden indicar. Y veamos ahora el vaso medio lleno. Perdón, porque la semana pasada se anunciaron 2 proyectos de inversión requete contra grandes. Pues. Sí, exactamente. Fíjate que cuando... Uno de combustibles verdes en el sur, en Magallanes, que no necesariamente que va a empezar a hacerse, pero intención del inversionista. Y otro que es la compra o la inversión de un socio en el Abra de Codelco para una inversión minera por $7.000 millones de dólares, si no me equivoco. Exactamente. Entonces, hay inversores que confían en este enfermo, entre comillas. Sí, fíjate que cuando uno mira la inversión en nuestro país en términos generales, se ha hablado mucho de la inversión extranjera directa, que ha aumentado, pero mucha de esa inversión extranjera directa no paga tributos acá y tampoco genera empleo. Pero cuando miramos la inversión que realmente genera empleo, que es lo que se conoce típicamente como la formación bruta de capital fijo, construcciones, maquinaria, en fin, y vámonos al 80-20 de los proyectos, la gran mayoría pasa por el sistema de evaluación ambiental. Ahí están los grandes proyectos. Y miremos las cifras. El año 2013 tramitamos proyectos en nuestro país, Matías, por $30.000 millones en el sistema de evaluación ambiental. 10 puntos del PIB, muchísima plata. ¿Qué pasó el año 2023? Fijamos una pendiente que fue bajando desde el 2013 y el año 2023 fueron $11.000 millones. Un tercio de lo que se tramitó el año 2013, por muchos motivos. Pero hoy día tenemos estas buenas noticias porque van a haber ingresado proyectos en suma del orden de los $20.000 millones, lo que parece ser una luz al final del túnel respecto de la inversión. Porque también una inversión trae otra inversión, ¿no? Claro. Si vienen, ¿cómo se llaman los dueños o los socios en el Abra de Codelco? Se llama Freeport, si no me equivoco. Freeport. Que Freeport, que es una tremenda empresa multinacional, se fija en Chile, no solamente porque cobra y en otras partes del mundo también. Así es. Se fija en Chile porque Chile le resulta atractivo. Si es que los inversionistas de Magallanes para estas plantas de producción, me parece que es un combustible verde, se fijan en Chile, pudiéndoselo en otras partes. Entonces, ¿eso puede traer otros inversionistas? Sí, podemos generar un buen efecto contagio, efecto halo, efecto dominó, como queramos llamarlo, pero es una buena señal y eso va construyendo o reconstruyendo las confianzas perdidas de los actores económicos respecto de nuestro país. Recordemos, por ejemplo, que el tipo de cambio que se disparó después del estallido social, en buena medida, Matías, es por la incertidumbre institucional que se generó en nuestro país. Y esto va dando señales en la dirección contraria. Y también tenemos algunas otras señales que son interesantes y hay que ver. Por ejemplo, el cierre de ciertas discusiones de grandes reformas. Por ejemplo, la reforma tributaria, o llamada reforma tributaria en un inicio, que después se llamó pacto fiscal, después pacto pro crecimiento y que terminó en un proyecto de cumplimiento tributario. Y conocimos hace algunos días atrás, Matías, un acuerdo razonable entre el gobierno y la oposición que permite sentar las bases para empezar a cerrar ese tema. Y ese acuerdo incluyó, entre otras cosas, decir, mire, discutamos cómo le entregamos mayores facultades al Servicio de Impuestos Internos para bajar la evasión y la elusión, en una estimación que ha sido demasiado grande, a mi juicio, por parte del gobierno. Ellos dicen, vamos a recaudar con esto 1,5 puntos del PIB. Nosotros creemos que eso va a ser 0,5 puntos del PIB, pero aún así es importante. Pero a cambio, démosle una nueva gobernanza al Servicio de Impuestos Internos que permita generar check and balance, es decir, que sea una institución independiente del ciclo político y que además genere la sensación de confianza a los distintos actores económicos. El cierre de esa discusión y cómo ese protocolo de acuerdo se transforme en buenas indicaciones para mejorar esa ley, también es una buena señal pro inversión. Claro, se planteó en algún momento la necesidad de bajar la carga tributaria de las empresas, 27% hoy día, si no me equivoco, 27. ¿no? Eso, si uno lo mira con otros países, habría un espacio para bajarlo eventualmente y darle ahí una inyección a la inversión potente. ¿Hay algo de eso que se converse, que se vea o que sea, a tu juicio, importante? Sí, hay conversaciones al respecto y cuando uno mira la carga tributaria en nuestro país, nosotros tenemos una carga del 20% del PIB. Bien, cuando uno... Se recauda un 20% del producto. Exactamente, entonces, 20%. Y cuando uno nos comparamos con los países de la OCDE, controlando por el sistema previsional, que nosotros lo tenemos fuera del Estado y la OCDE lo tiene adentro, la OCDE recauda 22 puntos del PIB. Es decir, tenemos una brecha de 2 puntos. Supongamos que quisiéramos avanzar en eso. Y la pregunta es, ¿cómo es? ¿Subimos impuestos
o crecemos. Hay algunos que dicen, mire, subiendo impuestos vamos a recaudar más. La diferencia ideológica profunda entre la oposición y el gobierno. Pero tenemos evidencia reciente, Matías. La última reforma previsional del ministro Arenas, que a mi juicio es uno de los grandes causantes de que se haya estancado la inversión en nuestro país. Después de esa reforma, nosotros empezamos a crecer por debajo del mundo. Y no solamente eso, esa reforma buscaba recaudar 3 puntos del PIB, era más pequeñita de la reforma original que puso el gobierno sobre la mesa y terminó recaudando la mitad. ¿Por qué? Porque el crecimiento se frenó. La meta de recaudación de esa reforma... ¿Terminó recaudando la meta? La mitad. A la mitad. Perdón, la mitad. Era de 3 puntos del PIB y terminó recaudando la mitad de eso. ¿Por qué? Porque nuestro país dejó de crecer. ¿Y ahí hubo cambios en primera categoría o a personas? No, o sea, fundamentalmente fue una reforma a las empresas, impuestos de primera categoría. ¿Y pasó de cuánto a cuánto? Pasó de 24, 25, 27. Esa fue la producción. ¿Y eso tiene todo este impacto en tu juicio? Eso y la eliminación del FUT. Recordemos que el FUT era un mecanismo de ahorro y reinversión que se había señalado... el ahorro de las empresas. Exactamente, que se había señalado como un elemento de enriquecimiento de los dueños, pero demostró ser un instrumento de ahorro fundamental para volver a invertir. Sin ahorro no hay inversión. Pues bien, cuando uno mira la OCDE, nosotros tenemos capacidad para bajar el impuesto a las empresas, Matías, y de esa manera recaudar más. Hay distintos estudios, nosotros desde la Universidad de San Sebastián hemos planteado que es razonable fijar una hoja de ruta para bajar este impuesto corporativo en un plazo de 10 años de un 27 a un 22%. Pero hay que recaudar de alguna manera. Usted dirá vía crecimiento, pero ¿es exactamente la misma proporción que tú bajas? ¿Va a crecer como para poder recaudarlo por ingresos? De todas maneras. De hecho, la baja de la carga tributaria de las empresas lo que generaría es un incentivo a la inversión y un impulso al crecimiento. Sin duda. De todas maneras. ¿Va a dar el resultado? Compensa completamente. Porque también hay otros que dicen mover otras perillas, como esas mesas así que uno va ecualizando. Subirle, si le baja a las empresas para poder incentivar la inversión y haya más empleo, bueno, subirle a las personas. O ampliar la base tributaria. Vamos a ese punto que es súper interesante. Fíjate que cuando uno mira la recaudación de la OCDE versus Chile respecto de impuestos a las empresas, Chile recauda más que la OCDE. Promedio. En relación Chile 27, a las empresas. la OCDE más o menos. No, Chile 27, la OCDE está en torno al 24, 23, por ahí. Ya. Y como proporción del PIB, nosotros recaudamos mucho más a través de las empresas que de la OCDE. ¿Dónde está la diferencia? Está en el impuesto de segunda categoría persona. ¿Sí? Entonces, mientras en Chile el 25% de los trabajadores paga impuestos, en la OCDE el 75%. ¿Cuál es el problema? Que el PIB per cápita de la OCDE es muy distinto al PIB que tenemos nosotros y la proyección de crecimiento también es diferente. ¿Qué significa eso? Que si nosotros quisiéramos ampliar la base tributaria en Chile, significaría empezar a cobrarle impuestos a personas que ganan menos de 820.000 pesos. Y eso evidentemente tiene un problema político de fondo. Hoy día paga ¿desde qué ingresos hacia arriba? Más o menos desde los 820.000 pesos hacia arriba. ¿Y cuál sería lo adecuado a tu juicio como ampliar un poco y que sea políticamente viable y generar realmente ingresos? Sí, yo creo, Matías, que hoy día no es razonable subirle el impuesto a las personas, especialmente a las personas de menores ingresos, porque hoy día lo que hemos visto es incremento de la morosidad, caída de los salarios y una incapacidad de las personas para poder llegar a fin de mes. Entonces, no solamente técnicamente es difícil de implementar, políticamente es completamente inviable. Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad de San Sebastián, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias, Matías, que esté muy bien. Nos vamos de inmediato a una noticia. Y tomamos contacto con el norte de nuestro país, en Iquique. Se encuentran los subsecretarios Monsalve y Montero de Interior y Defensa. Este jueves encabezarán la sesión de Consejo de Seguridad Fronteriza en Colchane. Jordan Copia tiene más detalles. Adelante. Hola, ¿qué tal, Matías? Buenas noches. Los saludamos justamente desde acá, desde Iquique, como tú mencionabas, donde hace solo minutos acaba de aterrizar la aeronave que trae al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y también al subsecretario de Defensa, Ricardo Montero, quienes, como tú bien decías, el día de mañana van a encabezar una importante reunión justamente en torno a lo que podría pasar en nuestra frontera con esta preocupación ante una eventual ola migratoria a raíz de todo lo que está pasando en Venezuela. Vamos a hablar justamente primero con el subsecretario Monsalve para ver, usted algo adelantaba, subsecretario, antes de llegar acá. Buenas noches. Buenas noches. Si nos puede comentar un poquito parte de las medidas que se van a tomar justamente el día de mañana. Yo sé que el día de mañana va a estar un poquito más en detalle, pero
¿Algún estado de avance respecto de lo que se podría hacer o cuáles son las medidas que se van a tomar en esta zona que es tan preocupante para el país? Fortalecer el control de la frontera. Yo diría que ese es el objetivo central. Hay que transmitirle a los chilenos y chilenas que nos ven y que seguramente tienen una preocupación a propósito de lo que ocurre en Venezuela. Hay que recordar que este eventual riesgo de un flujo migratorio de ciudadanos venezolanos implica que esos ciudadanos, para llegar a la frontera de Chile, tienen que cruzar por otros países. Por lo tanto, van a migrar de manera irregular, si que eso ocurre a través de Colombia, Ecuador, Perú, eventualmente Bolivia, para llegar a la frontera con Chile. Por lo tanto, hay un primer desafío de diálogo y acuerdo con los países de la región. Justamente en esa línea, ¿han estado en contacto con los países? El presidente ha instruido a través de la Cancillería que se hagan gestiones de alto nivel para poder construir acuerdos que permitan enfrentar un problema que va a abarcar a todos los países de América Latina. Pero bueno, una vez en la frontera, si es que eso ocurre, la tarea del gobierno y del Estado es controlar la frontera. Eso es algo que el gobierno no hace solo. Hoy día están desplegadas las Fuerzas Armadas en las zonas fronterizas a través de una modificación constitucional. Por lo tanto, hay efectivos de las Fuerzas Armadas, hay equipamiento, hay capacidad logística cuidando la frontera. También se hace en conjunto con Carabineros de Chile, con la Policía de Investigaciones, con el Servicio Nacional de Aduanas, con Transporte, que es muy importante en materia del control de las rutas, y también con la Policía Marítima, para no olvidarnos de la frontera marítima. Bueno, ese trabajo que hacen distintas instituciones del Estado para controlar la frontera, para disuadir del ingreso irregular y finalmente, si eventualmente se produce ese ingreso, detener a la persona, es justamente lo que mañana vamos a coordinar para fortalecer. Seguramente vamos a tomar decisiones de fortalecimiento en materia de la infraestructura que se requiere para cumplir esa tarea de control, de equipamiento y también de tecnología. Así que mañana vamos a estar con el general jefe del área fronteriza, va a estar el general Monraz, que es el general director de Orden y Seguridad de Carabineros, va a estar la Policía de Investigación, está el subsecretario de Defensa, Ricardo Montero, va a concurrir el subsecretario de Transporte, Jorge Daza. Bueno, vamos a trabajar aquí los problemas. Primero nos están enfrentando hoy día, hay Fuerzas Armadas desplegadas desde antes, hay instituciones trabajando desde antes. Hoy día se requiere fortalecer ese trabajo y eso es lo que vamos a hacer mañana. Subsecretario, ¿cuál va a ser el encargo en terreno para el personal que justamente esté en terreno al momento, por ejemplo, que se encuentren con migrantes que estén intentando ingresar a nuestro país? ¿Cuál va a ser la instrucción para el personal en terreno? La instrucción es detenerlos. Primero disuadir, pero si llega a ocurrir, detenerlos. Hay una segunda tarea, y por esto es muy importante el control de la frontera, porque si no tenemos control no sabemos quién ingresa, por dónde ingresa. El control de la frontera permite garantizar que si alguien ingresa de manera irregular lo vamos a detectar y lo vamos a detener. ¿Y se va a reconducir, por ejemplo, a esa persona? Hay una segunda tarea que es muy importante, que es un trabajo que estamos haciendo con la Policía de Investigaciones y que justifica que el día viernes estemos en Arica, porque una vez que uno detiene a una persona tiene que saber quién es y por tanto tiene que tener la posibilidad de registrar sus huellas, su rostro y compararlo con una base de datos. Eso va a ser mucho más difícil, producto del retiro de cualquier cooperación diplomática o consular entre Venezuela y Chile. Por tanto, detener a una persona y lograr saber quién es, si tiene antecedentes policiales, si tiene antecedentes penales, es un desafío muy importante cuando no hay ningún tipo de relación de cooperación. Y eso va a requerir fortalecer nuestra cooperación policial con Interpol, con Ameripol, eventualmente fortalecer nuestra cooperación con otros países, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, que tienen eventualmente registro, base de datos de registro de personas que han migrado de manera irregular, para poder compararlo con ellos. Es un segundo desafío muy importante. Por eso vamos a estar en Arica, donde tenemos funcionando un piloto de identificación biométrica a través de la Policía de Investigaciones con financiamiento del gobierno regional. Vamos a ir a ver cómo funciona, pero sobre todo vamos a tomar un acuerdo para expandirlo a todo Chile, justamente para poder tener esa posibilidad. Perfecto. Entendemos que esa herramienta está en Arica, pero acá en el caso de Colchane no cuentan con este método biométrico, en el fondo, ¿no? Sí, hay un piloto. Hay que recordar que Chile no tenía identificación biométrica. Para explicarle a quienes nos escuchan, esto implica registrar no solo las huellas, un algoritmo que permite identificar el rostro de la persona, pero también registrar la voz. Eso hoy día desarrolló un piloto que está funcionando con el apoyo del gobierno regional de la región de Arica. Como ya funciona, está aprobado, queremos poblar la base de datos. Tenemos capacidad de poblar 350.000 registros. Eso significa que si controlamos personas que ya están en Chile o que eventualmente quieren ingresar de manera irregular, podemos registrar sus huellas, su algoritmo facial y su voz. Eso ayuda primero a la investigación penal, pero sobre todo permite comparar con otros países eventuales antecedentes de esas personas
y definir perfiles de riesgo. Cuando usted dice detener, sí, por supuesto, la instrucción a las fuerzas es impedir que se ingrese y si se ingresa, detener. Pero también tan importante como eso es que una vez que se detiene la persona, como Estado seamos capaces de saber la identidad de esa persona y los antecedentes de esa persona. ¿Qué va a pasar en el caso, de ejemplo, de familias que vengan con niños? Porque vimos en algunos momentos que utilizan muchas veces a los niños como una especie de pasaporte para que los permitan ingresar. Si una familia viene con niños, por ejemplo, ¿cuál va a ser la medida en ese caso? Bueno, es bien importante lo que dice usted. Hay tratados internacionales respecto a la protección, particularmente niños, niñas y adolescentes. Y vuelvo a la importancia justamente de lo que usted plantea en materia de identidad. Porque pudiera ser que una mujer que ingresa con un niño efectivamente tenga un vínculo familiar, esté migrando por razones políticas, sociales o económicas por la situación de su país de origen, como por ejemplo es el caso de Venezuela, pero tenemos que ser capaces de corroborar si efectivamente ese vínculo existe, o sea, si efectivamente es la madre biológica, y eso requiere un esfuerzo en materia de identificación, que es lo que estamos implementando. A veces no se logra comprender la importancia de la cooperación o de poder acceder a la información que tiene otro país de sus ciudadanos. Pero eso es lo que le sirve a Chile para proteger su seguridad, la seguridad de nuestro país. Por eso es tan importante hacer todos los esfuerzos que están a nuestro alcance para poder tener capacidad de identificar a las personas que están en Chile o que buscan ingresar a Chile. Subsecretario, aprovechemos también de hablar con el subsecretario Montero. Si nos puede contar un poquito respecto del despliegue, que sabemos que es difícil controlar la frontera, una frontera súper amplia la que tenemos aquí. ¿Va a haber un mayor despliegue de personal militar o de distintas fuerzas, de distintas ramas, por ejemplo? Buenas noches. Esto ha sido parte de un proceso que venimos realizando hace ya bastante tiempo. Hace 1 año y medio hicimos una reforma constitucional para poder precisamente desplegar militares en la zona fronteriza. ¿Cuál es la zona fronteriza que estamos vigilando hoy día? Para que la gente también entienda el contexto, son más de 1000 kilómetros de frontera con Bolivia y Perú. En la parte de la frontera con Bolivia particularmente, el promedio de altura es de más de 4000 metros. Las temperaturas en esta época pueden llegar incluso a los menos 20 grados, menos 10 grados en algunas zonas, en algunas regiones. Entonces ha sido un desafío importante. Durante este año hemos aumentado más de un 70% el despliegue de militares en la frontera, en la zona norte, y también hemos desplegado más medios. Vamos a desplegar todos los que sean necesarios, pero hay que hacer una apuesta integral. Acá no sacamos nada con tener solamente personas. Necesitamos tecnología, es por eso que estamos comprando cámaras. Necesitamos más vehículos, es por eso que estamos comprando camionetas. Necesitamos expandir el lugar que podemos cubrir, por eso estamos instaurando bases adelantadas. Este es un proceso que es muy desafiante. Hemos ido retomando de manera bastante categórica el control de la frontera, pero sin lugar a dudas este es un desafío de todos los países y todas las democracias modernas, de ver cómo podemos controlar de buena forma nuestra frontera, saber quiénes están pasando, disuadir a los que no deberían pasar y, como señalaba el subsecretario, tener el control de las personas que ingresan a nuestro país. Claro, sin duda mañana vamos a tener más novedades en torno a las medidas que se van a tomar tanto en esta zona como también en la región de Arica y Parinacota, que es un punto que también me imagino que les preocupa. Antofagasta también. Sí, usted lo decía muy bien, solo para complementar, justamente mañana hay una reunión, entonces cualquier decisión que se tome, lo que corresponde es informarla después de esa reunión de coordinación. Sí colocar de nuevo el énfasis en lo que usted planteó, que es la reconducción, reconducción que hoy día se puede hacer en el caso de la frontera con Perú, y agradecemos esa relación con Perú porque nos permite identificar ingresos irregulares, detenerlo y reconducirlo al territorio peruano, situación que no podemos realizar en el caso de Bolivia, y por tanto aquí vuelve el tema de que el diálogo y los acuerdos con otros países de la región es esencial para abordar crisis migratorias de esta naturaleza. Secretario, por último, para cerrar, ¿está preparado el país para enfrentar una eventual ola migratoria, como es lo que se ha llamado? No hay certeza en torno de cifras, todo de momento es incertidumbre, pero ¿está enfrentado Chile para enfrentar una eventual ola migratoria de ciudadanos venezolanos o que vengan de distintas otras partes de Sudamérica? Yo creo que ningún país de América Latina está en condiciones de enfrentar una ola migratoria. Ya hay que recordar que hay 6-7 millones de ciudadanos venezolanos que ya salieron de Venezuela y están distribuidos en distintos países de América Latina. En Chile hay 500.000 en situación regular, se estima que hay 200.000 en situación irregular, 700.000. Perú estima que hay 2 millones de ciudadanos venezolanos en Perú que llegan producto de la crisis migratoria
anterior, yo creo que ninguno de nuestros países por sí solo está en condiciones de enfrentar una eventual crisis migratoria de los eventuales, como usted dice, estimaciones de las cuales sale de 2 millones, de 3 millones, de 4 millones, son solo estimaciones. La única forma de enfrentar una crisis de esa naturaleza es cooperando y colaborando entre los países de América Latina. Perfecto, muchas gracias, subsecretario Monsalve, subsecretario Montero también. Son las declaraciones de ambos subsecretarios en su arribo justamente aquí a la ciudad de Iquique. Mañana, durante toda la jornada, van a estar desplegados en el sector de Colchane, donde se va a realizar esta reunión donde distintas autoridades van a participar justamente para ver cómo poner atención y tomar precauciones ante una eventual ola migratoria que podría arribar a nuestro país a raíz de lo que está pasando justamente en Venezuela. Matías. Bien, Jordan, muchísimas gracias. Completísimo y atinado informe tener a los dos subsecretarios esta noche, un día como este, lo que está pasando, un súper acierto. Así que muchísimas gracias por esa conversación, Jordan Copia. Que esté muy bien. Hacemos una pausa, ¿te parece? Volvemos, espérenos. Estamos de vuelta en Vía Pública, revisamos nuestro portal de contenidos y noticias 24horas.cl, que en este momento destaca: OEA pedirá a la Corte Penal Internacional el arresto de Maduro por baño de sangre. Es hora de la justicia y nosotros vamos a solicitar la imputación de cargos con orden de aprehensión, afirmó el director Almagro. Está compleja la situación, qué duda cabe. La estamos siguiendo permanentemente y usted en Canal 24 Horas no se pierda detalles. Vamos al pronóstico del tiempo en Santiago. Mañana jueves habrá lluvia, 12 de máxima probable y 9 de mínima. El viernes y el sábado tendremos cielo, bueno, en realidad está parejito hasta el próximo lunes con 14, nublado, plenamente nublado. Una máxima de 14, parejo, y mínimas 4, 5 y 6, bastante parejo también lo que viene del viernes y hasta el lunes en Santiago. Lenny Kravitz visitará Chile a fines del año y mientras sus fans esperan con ansias, el cantante estrenó el video musical del tercer sencillo de su último disco. Así es, estamos hablando de Paralyzed, donde se puede ver un espectáculo visual que simboliza el efecto hipnótico del artista por la mujer. Ahí está Lenny Kravitz. En el álbum se puede ver al cantante como escritor, productor y multiinstrumentista. Así es como Lenny Kravitz entonces creó 12 canciones que reflejan su legado en la música. Nos quedamos un momento con Lenny Kravitz y nosotros nos despedimos aquí en Vía Pública. Que tengan muy buenas noches y gracias por venir.